Bienvenidos a todos a este programa número 2 de Modo Inversor, esta saga de encuentros que hemos denominado para ayudar y para contarle experiencias de vidas. Hoy tenemos nuestro primer invitado presencial, Sí. al cual le agradecemos mucho. ¿Y por qué está vinculado la industria con la finanza? Gastón, a ver, dame tu descripción. A ver, ¿por qué lo invitamos hoy? A veces pasa que, y sobre todo en Argentina, que las finanzas y la industria parecieran ir por veredas separadas, ¿no? Y a nosotros nos gusta pensar que es un complemento, ¿no? Lo financiero debe ser un complemento para la industria, porque en definitiva cualquier compañía, si no está bien manejada financieramente, puede dejar de ser rentable y cerrar. Así que por eso fuimos a buscar un referente del mundo industrial y vale la pena escucharlo y aprender de él. Así que, ¿te parece lo presentamos? ¿Cómo no? Expresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, muy hincha de estudiantes, dicen Muy hincha también, de estudiantes. muy familiero, ¿sí? Socio gerente de Inoxpra, Hugo Timosí. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, estoy muy bien, gracias a Dios. A pesar de los años estoy muy bien y a pesar de los años de industria, la industria Inoxpra nació en el año 83, la hice nacer en el año 83. Con la democracia. Cuando comenzó la democracia, Cuando comenzó la democracia. en octubre del 83. Y ha pasado lo que pasó la gran mayoría de las empresas argentinas, que un poco lo que decís vos, Gastón. Es evidente que es necesaria la pata financiera en una empresa y es necesaria también la pata del Estado para que una pyme pueda crecer. Evidentemente tenemos que tener capacidad y tenemos que trazarnos un horizonte, porque cuando vos desvías ese horizonte no te va bien. Nosotros podemos hablar de experiencia de vida, podemos decir que cada vez que lamentablemente las crisis en Argentina se venían sucediendo, intentamos corrernos de nuestro rumbo y veíamos que evidentemente no era lo conveniente. O sea, yo puedo dar el ejemplo, año 2001, nosotros veníamos de fabricar un invernadero, una deshidratadora que fue llevada a un pueblo del centro de la provincia de Buenos Aires. Esa deshidratadora nos las contrató una persona que había conseguido una ANR, un crédito que no se devuelve el dinero, no reembolsable. Y bueno, yo recuerdo que nosotros le habíamos cotizado $80.000 la deshidratadora y pagó 20.000 y después desapareció. Se llevaron la deshidratadora y después desapareció. Cuando llega la crisis del 2001, decidimos corrernos de lo que veníamos haciendo, que es calderería. Ya después les voy a decir un poco de qué se trata Inoxpla. Y dije, bueno, hagamos una deshidratadora. Nos juntamos con un agrimensor y nos dijo, no, ustedes se equivocan, ustedes lo que tienen que hacer es un invernadero inteligente. ¿Y qué es un invernadero inteligente? Un invernadero inteligente es muy distinto a los invernaderos que tenemos nosotros en la zona. O sea, los invernaderos que nosotros tenemos son todos de madera, cuestan alrededor de $4 el metro cuadrado, y el invernadero inteligente era un invernadero con apertura cenital, con un polietileno de 200 micrones, totalmente hecho en caño estructural, con bases de hormigón de 600 kilos de hormigón cada base, pero cientos de bases, la que colocamos en nuestro predio. Y bueno, hicimos el invernadero inteligente. Hasta ahí venía todo excelente, hasta que hubo una persona que había escrito un libro sobre caracoles. El Helix aspersa es un caracol, el caracol de jardín. Sí. Entonces nos dijo, miren, ustedes con el invernadero que tienen, porque originalmente habíamos puesto en ese invernadero, habíamos puesto tomates,
¿Qué pasó? Cuando fuimos a cosechar tomates, como nosotros trabajamos mucho con criogenia y trabajamos con gas carbónico, nosotros le agregábamos gas carbónico y los tomates salían por todos lados. Era impresionante la cantidad de tomates. Claro, la cosa se empieza a normalizar, empezamos a trabajar nuevamente en lo nuestro, empezamos a exportar. Ese año fue el boom de la exportación argentina, porque imagínense que de $1 1 a 1 fue 1 a 4, o sea, nuestros costos eran regalados y exportamos el 80%, cuando normalmente nuestra exportación es el 20% de nuestra facturación. Ese año fue el 80%. Bueno, cuando fuimos a empezar a sacar tomates nos dimos cuenta de que el cajón de tomate nos daban un peso el cajón de tomate. Entonces dijimos, no nos sirve sacar un operario nuestro para cosechar tomates. Entonces llamamos a los productores de la zona y los productores se llevaron todo. Vino esta persona con el Helix aspersa y nos dijo, no, esto lo vamos a exportar a Francia. Bueno, conclusión, empezamos a repartir caracoles por todo Olmos. Los productores vecinos evidentemente se pusieron mal. No sirvió de nada, sirvió para problemas solamente. Por eso digo, no alejarse de esa meta que uno tiene. Y si uno se pone a pensar que cuando Inoxpla comenzó haciendo tachitos de acero inoxidable y terminó haciendo cohetes, terminó haciendo los 3 cohetes que se lanzaron desde Punta de Indio, o sea, en el año 2010 el gobierno de turno hizo un programa para fabricar el Tronador. El Tronador es un cohete que tiene 2,5 metros de diámetro por 32 metros de altura, pesa unas 60 toneladas y iba a llevar los satélites que fabrica el INVAP. ¿Sí? Nosotros en Argentina, en Bariloche, tenemos una empresa que se llama INVAP, que fabrica satélites y los vende a todo el mundo, y los propios los tenemos que llevar a Guyana o a Cabo Cañaveral y se lanzan desde ahí. La idea de ese gobierno fue hacer este cohete y lanzar con ese cohete. Bueno, el proyecto fue fabricar 3 equipos, un poco más chicos, 1,5 metros por 12 metros de altura, y fueron lanzados desde la base de Punta de Indio. O sea, la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales, compró un predio que era de la Fortabat, y ahí hizo una empresa, digamos, un galpón, donde trajeron máquinas de soldar por fricción, algo de última generación. Se gastó muchísimo dinero en eso, y hoy lamentablemente, por los vaivenes de nuestro país, la economía, la política, de que ¿en qué vamos a gastar? O sea, eso es lo que normalmente sucedió en nuestro país. O sea, ir hacia una dirección y de repente, por otro gobierno o por lo que fuere, se dejó de hacer. ¿Y en qué momento pasaste de los tomates a los cohetes, por ejemplo? ¿Cómo fue ese cambio, esa decisión? ¿Fue pensada por ustedes o vino...? No, la vida te lleva. La vida te lleva. O sea, para que vos tengas una idea, nosotros tuvimos un problema con AFIP por allá por el año 2001, 2002. Nosotros habíamos diversificado nuestra empresa. Una empresa se llamaba Inoxpla, la otra empresa se llamaba ISTEM, y ISTEM proveía mano de obra a las grandes empresas, a Aluar, a Nestlé. Entonces, de repente, eso es lo que nos pidió nuestro contador, diversificar, porque una cosa era fabricar equipos y otra cosa era brindar mano de obra. Bueno, en determinado momento, cuando la gente no estaba trabajando en Aluar o en Nestlé, la hacíamos trabajar para nosotros y STEM le facturaba a Inoxpla. Tuvimos una inspección y la AFIP lo consideró de que estábamos haciendo mal las cosas
y nos tiraron un juicio por la cabeza de $400.000. En ese momento todavía estábamos hablando del año 2000, porque era 1 a 1. Bueno, por supuesto que no teníamos abogado, contratamos a un abogado y fuimos a Tribunal Fiscal. En el 2004 Tribunal Fiscal nos dio la razón, pero AFIP apela, y en el 2008 surge la posibilidad de cotizar 17 silos de aluminio para Petroquén, una empresa que está en Ensenada, que estaba, Petroquén después vende. No me voy a olvidar nunca más, cuando un lunes a la mañana llego a la fábrica y me llama el abogado y me dice: Hugo, la Cámara revocó la sentencia. Entonces le digo: ¿qué me está diciendo, doctor? Le digo: ¿que ahora la razón la tiene AFIP? Sí, exactamente. Le digo: mire, doctor, yo estoy con una orden de compra de algo así como $4 millones, y me iban a dar un anticipo de $2 millones. Evidentemente desisto, le digo, porque si lo llego a depositar, seguramente de ahí se van a tomar. Entonces me dice: no, nosotros ahora nos vamos a ir por queja a la Suprema Corte. O sea, no hay ningún riesgo. De cualquier modo, me dieron el anticipo y ese anticipo lo llevé a mi casa, y de mi casa me fui directamente al otro día al que me proveyó todo el aluminio para fabricar los depósitos de aluminio más grandes que se hicieron en la República Argentina. 6 metros de diámetro por 25 metros de altura. Esos depósitos fueron trasladados, 10 de esos fueron trasladados a la planta que tienen en Ensenada, pero para llegar a Ensenada, nosotros que estamos a 20 kilómetros, tuvimos que hacer más de 100 kilómetros porque tuvimos que ir por ruta 36 hasta Babio, entrar por el camino de Babio hasta la ruta 11, volver por la ruta 11 hasta 43 y de ahí ir a Petroquén y entregar en Petroquén esos silos. Bueno, después de un tiempo, también el gobierno de turno hace una especie de acuerdo con aquellas empresas que estaban ya en juicio en la Suprema Corte, y arreglamos la misma deuda original, 400.000, porque si no eran 6 millones, 7 millones, 400.000 a pagar en 20 años y en pesos. Eso le siguió dando vida a Inoxpla. Claro. Bueno, el hecho de haber fabricado esos depósitos al año posterior, o sea, en el 2009-2010, la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, se pone en contacto con la Universidad Nacional de La Plata, y nosotros tenemos acuerdo con la Universidad Nacional de La Plata, nos eligen para hacer la fabricación de los cohetes. Y hablaste de cohetes y de Cabo Cañaveral. ¿Trabajaron con la NASA también? No. Trabajamos con NASA Argentina, que es Nucleoeléctrica Argentina, Ajá. con las 3 centrales nucleares. También se van dando, son circunstancias que uno, cuando comienza, evidentemente comienza de nada, Claro. y a medida que va pasando el tiempo, va tomando experiencia, buscando posibilidades. Yo incorporé a 2 hermanos, 2 socios. Uno de ellos había estado trabajando en Atucha, y eso también hizo que, bueno, nos presentáramos en Atucha, y a partir de ahí Atucha la empresa que maneja Atucha 1 y 2 es la misma empresa que maneja Embalse Río Tercero, y entonces las 3 centrales nucleares le hacemos trabajo, que es NASA, Nucleoeléctrica Argentina. Exacto. Hugo, te llevo un poco, hablando de esto de que me estás hablando de cómo te fuiste transformando y demás, a cómo ves la actualidad argentina desde la industria. Mira, yo pienso de que lo que uno imagina es que en algún momento se van a tener que dar cuenta de que a la industria hay que apoyarla.
no hay alternativa. Así como se tiene que apoyar al campo y se tiene que apoyar a los diferentes el sector es rico de diferentes Argentina. sectores, exactamente, así como se dice de la inversión en Vaca Muerta, y bueno, yo creo que alguien va a tener que darse cuenta, y puedo decir que en estos momentos la industria argentina va a estar muy bien representada por el actual presidente de la Unión Industrial Argentina, porque es una persona que no está buscando acomodarse políticamente, como lo hicieron los que lo precedieron. Fue presidente nuestro en la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, yo fui vicepresidente de él, y realmente este muchacho tiene ideas muy claras, muy concretas, y bueno, sabe perfectamente cuáles son los problemas que tiene la industria en Argentina. Yo en mi fábrica he recibido ministros de Economía, lo he recibido a Labaña, he recibido de Narváez, he recibido a Scioli, o sea, para que tengas una idea, la gente que nos ha visitado y que siempre te dicen, te dan promesas que después no sabes por qué motivo no se cumplen. Hoy la presión tributaria que tiene la industria argentina es inviable para poder ser competitivo. O sea, esto que se está pidiendo, se pide desde la Unión Industrial desde hace mucho tiempo, la reforma fiscal, es más que necesaria. Porque si vos te pones a pensar de que te cruzás que ya ni es un charco, te cruzás a Paraguay y pagás un 10%. Vos en Argentina tenés un 61% de impuestos. Para que tengas una idea, un vehículo fabricado en Argentina, vamos al caso, el Peugeot 208, que se fabrica en Argentina, sale con un 59% de impuestos de Argentina. Mientras que ese mismo vehículo fabricado en México sale con un 18% de impuestos. Entonces, ya no existe más la competencia Ford Chevrolet, ya ahora la competencia es Toyota Argentina contra Toyota en cualquier otra parte del mundo. Entonces, ¿quién va a fabricar la Hilux? Bueno, aquel país que le dé la posibilidad digamos, a la empresa de tener un producto competitivo a nivel mundial. En Argentina, si no nos damos cuenta de eso, bueno, este gobierno lo que está intentando hacer es tratar de bajar esos impuestos, pero es costoso el tema porque evidentemente nosotros hemos tenido siempre un Estado presente, pero muy grande, y a veces deficitario. Entonces, bueno, va a costar, pero vuelvo a lo mismo. Argentina es uno de los 3 países de América con todo el poder potencial y el poder real de ser bien industrial. Y no hablemos del campo. O sea, es evidente que todos tenemos que tirar para el mismo lado. O sea, acá no podemos separar lo que es el campo con la industria. Y la industria hoy está pasando un momento, determinados sectores, momentos bastante difíciles. Fundamentalmente por la incidencia que tiene la importación, y ni que hablar de la importación de los países asiáticos, ¿no? O sea, y eso ya es, ya ahí no podés hablar de competencia. Inoxpa, después de muchos años, fue armándose, así como es una empresa metalmecánica, se fue tirando también y atiende a diversos sectores. O sea, Inoxpa es una industria para industrias. En un momento empezamos a trabajar, estoy hablando del año 91, empezamos a trabajar con las empresas de gases del aire. Las empresas de gases del aire son aquellas empresas que producen oxígeno, producen nitrógeno, producen helio, argón, etcétera, etcétera. Bien, para que se entienda un poco qué es criogenia, lo que ellos producen es, toman del aire, separan oxígeno, nitrógeno y los subproductos y los enfrían.
los enfrían a temperaturas de aproximadamente 200 grados bajo cero y lo envasan en tanques a 200 grados bajo cero, tanques criogénicos. Bueno, a partir de ahí, para hacerlo bien sencillo, porque muchos dicen, ¿qué aplicación tiene? Todas. No hay industria que no tenga oxígeno o nitrógeno para soldaduras, para hornos, para lo que fuere. Pero voy a dar un ejemplo sencillo. En un hospital hay un tanque que tiene oxígeno a 200 grados bajo cero. Ese oxígeno hay que llevárselo al paciente. No se lo puede llevar líquido y a 200 grados bajo cero porque estaríamos quemándolo al paciente. Entonces, Inoxpla fabrica unos equipos que hacen que ese oxígeno, que está líquido a 200 bajo cero, termine saliendo gaseoso y a temperatura ambiente. Bien, bueno, hoy, por ejemplo, traer un tanque criogénico de China cuesta aproximadamente el 10% de lo que vale en Argentina. O sea, nosotros fabricamos tanques criogénicos, hemos fabricado y hemos vendido. Pero un tanque que hoy Inoxpla puede venderlo en $100.000, de China viene a $10.000. ¿Y la diferencia en qué está? Está en todo, en el conjunto. En el conjunto de decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Materiales. El aluminio en Argentina cuesta alrededor de $8 el kilo. En China vale $2 el kilo. Las condiciones laborales en Argentina son, creo que son las correctas, o sea, creo que el mundo se tendría que manejar de esa manera. No estoy muy convencido, yo no fui nunca a China, pero no estoy muy convencido de que en China tengan las mismas condiciones laborales que tenemos en Argentina. De eso estoy más que convencido. Entonces, si vos empezás, son todas sumas, a eso le agregamos de que el Estado argentino, en vez de ayudarte o digamos, premiarte por una exportación haciendo un reintegro, te cobra un anticipo. Te cobra un anticipo. O sea, te desfinancia primero, te quita, yo hago una factura para exportar y tengo que pagar un derecho de exportación. No sirve. Tal cual. Y en un momento como la actualidad, ¿no? Que el gran problema es el dólar, ¿no? Históricamente el gran problema es el dólar en Argentina, y en estos días lo estamos viviendo cada vez más. La industria exporta, o sea, podría generar dólares, sería otra fuente de generar dólares. Totalmente. ¿No? Y no se le apoya con eso. Totalmente. Imagínate que, por ejemplo, porque estamos hablando de que Argentina se maneja con la exportación de soja, y no debiera ser así. Y ahora hablan de la energía, ¿no? Sí, ahora estamos hablando de la energía, dicen que Vaca Muerta puede producir más gas que lo que produce todo Bolivia. Pero cuando dijeron, bueno, Brasil necesita gas, nosotros teníamos la tubería de gas que llega hasta Córdoba. Después de Córdoba salía un cañito de 2 pulgadas. Conclusión, habría que hacer otra cañería, otra tubería, la inversión. Y para eso me parece perfecto pensar en inversiones privadas. Pero para las inversiones privadas hay que darle seguridad jurídica. O sea, si vos le das seguridad jurídica, lo que pasa es que acá cambiamos de camiseta permanentemente. Ese es el problema, el riesgo de que la empresa venga, haga la inversión y después no se cumplen las condiciones. El famoso riesgo país, ¿no? El riesgo país nos refleja todo eso. Exactamente, o sea, lo que vos hoy decís como riesgo país es eso, es la falta de confianza, porque es así, es la falta de confianza. Sí. A nosotros nos pasó en el año 2023, en ese momento, como no había dólares en Argentina, teníamos la imposibilidad de traer material de afuera, ¿sí? O sea, lo que pasa es que nosotros, bueno, para el común de la gente que no conoce, evidentemente no se da cuenta, pero, por ejemplo, acero inoxidable no se fabrica en Argentina. Aunque parezca mentira, no se fabrica en Argentina. Y si yo de ahí voy a que en estos momentos a mí hay una empresa del norte de Argentina que me está pidiendo un equipo en Hasteloil, en Incoloil, en
en AISI 321, que es un inoxidable muy especial, y también en titanio, y nada de eso lo tenemos. Entonces, nosotros en ese año habíamos cotizado un trabajo para una empresa de gases del aire de Brasil. Teníamos la experiencia de haber fabricado de esos equipos, varios, y esta empresa, que también está en Argentina, en un momento cuando ya estaba todo listo como para poder exportarla, nos dijeron: no, miren muchachos, no, en ustedes confiamos, pero en Argentina no confiamos. Ese es el problema. O sea, es la falta de confianza en nuestro país. Y vuelvo a decir lo mismo, tenemos una mano de obra especializada de primer nivel, un nivel intelectual en los profesionales que egresan de nuestras universidades de primer nivel, por ese mismo motivo son buscados en todo el mundo, y tenemos todas las posibilidades. Entonces, pongamos de una vez por todas, pongamos las cosas como son, tomemos las cosas con la seriedad que tenemos que tomarla, y a partir de ahí vamos a tener posibilidades de hacer una industria firme, fuerte. Cuando yo empecé a trabajar en la industria metalúrgica, estoy hablando del año 66, 67, teníamos un astillero acá en la zona, pero de primer nivel, o sea, con la posibilidad de fabricar motores Fiat ya por intermedio de los italianos, que nos habían dado la concesión para poder fabricarlos, y fabricábamos graneleros, fabricábamos petroleros. Hoy, lamentablemente, el astilleros, y dicho por gente que realmente sabe, puede servir como si fuera una calderería metalúrgica. ¿Qué puede hacer? Bancos, puede hacer todo lo que... Pero barcos, olvídense. Ya quedamos fuera de escala, claro. Quedamos muy fuera de escala. Y no porque no se reinvirtió, o sea, el problema fue la falta de inversión, quedarse con máquinas de antaño, y evidentemente eso hace que después no seas competitivo. Claro. Yo recuerdo uno de mis primeros trabajos en una empresa que calcina coque en Ensenada, fue colocarles unos chapones en el horno de un material especial, AISI 310, de alta temperatura. Es un inoxidable de alta temperatura, de 1 pulgada de espesor. Tuve que comprar 2 chapas de 1,50 m por 3 metros y cortar tiras de 200 milímetros, ¿sí? A disco. Gasté 2 millones de disco, trabajábamos 24 horas, estuvimos como 15 días cortando esas 2 chapas. Hoy yo, esas 2 chapas, en mi empresa, las corto en un día, sin un solo disco, las corto con chorro de agua, no gasto absolutamente nada, y el operario lo único que tiene que hacer es mirar cómo se está cortando. Claro. Entonces, el hecho de reinvertir en algo que vos, por eso el tema de la finanza y la empresa, si tuviéramos la posibilidad de tener créditos como en cualquier parte del mundo tienen, es mucho más factible, es mucho más sencillo, mucho más fácil. Nosotros normalmente, creo que en algún momento te hice el comentario, en el año 2007-2008, nos sale una exportación a Chile, a una empresa de gases del aire, por $200.000, en el año 2008. Nosotros, el banco te da una prefinanciación, ¿sí? Que puede llegar hasta el 80% de la orden de compra. Bueno, yo muchas veces lo he peleado eso también con los presidentes del Banco Provincia, diciéndoles que si viene una orden de compra y yo necesito el 50% para comprar materiales, que no se fijen si yo tengo la carpeta que me da la posibilidad de llegar a ese número, sino que miren la orden de compra de dónde viene. Claro. Si viene de una empresa de primer nivel mundial, lo vas a cobrar, ¿no? Exactamente, lo vas a terminar cobrando. Bueno,
pido esos 200.000, pido de $100.000 de esos 200.000 y justo se arma el problema de las hipotecas en Estados Unidos. 2008, sí. 2008. Conclusión, se frenan todos los créditos. Bueno, nosotros ya habíamos comprado el material al Aluar cobra o cobra, no hay alternativa. Bueno, fuimos pagando ese material a Aluar y terminamos de pagarlo. Y ya teníamos los equipos listos para exportar. Me llama por teléfono el gerente del banco y me dice, Hugo, tenés listo el crédito, salió aprobado. Entonces hablo con uno de mis socios y le digo, mira, tenemos $100.000 que ya mañana se van los equipos. ¿Los tomamos? Y sí, tomémoslo. Nos compramos una grúa. Y así fue. Tomamos ese crédito, compramos una grúa por 90.000 más IVA, 99.000, No, 100.000, y cuando pagó la empresa chilena, al mes, pagó la empresa chilena, el banco se quedó con los 100.000 y nosotros nos quedamos con los otros 100.000 y nos quedamos con la grúa, que después nos sirvió para hacer los depósitos estos de aluminio. Ahora, recorrimos un poco tu pasado, ¿no? Hablaste del año 83, la crisis del 2001, la del 2008, los problemas con los distintos gobiernos de turno, AFIP, bien Argentina, el recorrido, y hablamos un poco de actualidad. ¿Sos optimista de cara al futuro en Argentina y con la industria? Yo sí, yo soy muy optimista, siempre fuimos optimistas. Vos sabés que yo respondo una encuesta trimestral que hace el Observatorio PYME. Y una de las consultas, una de las preguntas que siempre te hacen ¿es buen momento para invertir en maquinaria? Siempre, desde siempre, sí, es un buen momento. Es un buen momento porque vos te tenés que ir ayornando, tenés que ir buscándole la forma de no quedarte atrás. Nosotros en su momento tuvimos que comprar un equipo que es un detector de fuga, que es un equipo, o sea, detecta fuga por espectrometría de masa, trabaja con helio, y uno dice, ¿y eso para qué? Bueno, en su momento fue para fabricar tanques criogénicos, para hacer cañerías criogénicas, y hoy, después de mucho tiempo, hoy estamos haciendo ensayos para empresas petroleras, para válvulas de hidrógeno, con ese equipo que en realidad se hicieron 3 equipos. O sea, compramos uno primero, después compramos otro y ahora tenemos otro. ¿Por qué? Bueno, porque fue mejorando con el tiempo la utilización de ese equipo. Claro. Entonces salimos, por ejemplo, a Uruguay a hacer un ensayo de fuga en una central térmica para el arranque de la central. O sea, es una prestación de servicio que se cobra muy bien porque es algo más que novedoso, digamos. Interesante. Un poco ahora sube cuando en la industria mucha gente que está en la industria reinvierte en la misma industria. ¿Cómo es el vínculo con las finanzas por fuera de lo que es la industria? ¿Ustedes tienen vínculo también, digamos, hacen otras inversiones que no sean fuera de la industria? ¿Nosotros? ¿O estás todo muy centrado en No, nosotros no. Nosotros no. En eso fallamos rotundamente, estoy totalmente convencido, porque de repente vos te encontrás con un cobro del exterior de 100, por ejemplo, $100.000, y que vos decís, y bueno, lo pongo dentro de la cuenta corriente, o sea, va a ir adentro de la cuenta corriente. Y no digamos, no trabajamos con ningún tipo de un manejo financiero. De un manejo financiero. Exacto, es decir, no podés decir un plazo fijo porque el plazo fijo tal vez no te dé el rendimiento que te puede dar una operación financiera que nuestro contador tendría que estar más que al tanto. Pero bueno, lo nuestro es muy de empresa. Seguir apostando familiar, lo propio, digamos. Claro. Muy de empresa familiar. Imagínate que nosotros normalmente lo que compramos lo hacemos de nuestra caja, o sea, de nuestra cuenta corriente. Salvo que aparezca, por ejemplo, algún trabajo donde no te pueden dar el anticipo y sea un trabajo muy, pero muy importante, entonces, bueno, sí, ahí dependemos
de un apoyo del banco, ¿no? Evidentemente. Exacto. Pero financieramente hay empresas que lo hacen, sí, evidentemente. No es un común del industrial, digamos, de invertir solamente en su industria. Hay empresas que sí. No, sí. Y hay empresas, fundamentalmente aquellas empresas grandes, que se financian muy bien con las empresas chiquititas, Claro. lamentablemente. Se apalancan ahí. Claro, porque, bueno, primero te dicen, bueno, está bien, te doy el anticipo para que me puedas fabricar un equipo. Ya después te dicen, bueno, no, te pago a 30 días. Y ya después se extienden a 60. Y ya tenés otros que te dicen, bueno, yo te pago a 90. Entonces vos decís, bueno, 90 días. En un contexto más o menos de equilibrio, digamos, en lo que es la parte de inflación, bueno, lo podés hacer. Pero tuvimos meses en gobiernos anteriores donde se descalabraba de una manera tremenda. No tenía previsibilidad. No tenía previsibilidad. No. Y por ejemplo, nosotros en estos momentos estamos cotizando un trabajo muy grande para Embalse Río Tercero. Y recuerdo que la última vez cotizamos, pero cotizamos justo en un momento, no nos adjudicaron, porque si nos hubieran adjudicado, resulta que habitualmente, el valor del acero inoxidable es $3 por kilo. En el orden de $3, $3.30, $2.70, varía en eso. Bueno, esa vuelta nace la guerra, lamentablemente, la guerra Rusia-Ucrania, y Rusia es el gran productor de níquel, y hizo que el inoxidable de $3 se fuera a $12. Entonces, la empresa que tomó ese trabajo para embalse, no sé cómo se las arregló. Yo creo que tuvo que haber ido a hablar con la gente de Nuclearélectrica y decirle, señores, miren, o no lo puedo hacer, porque de $3 que lo coticé, lo estoy comprando a 12, y es todo inoxidable. Evidentemente, de alguna manera lo ha tenido que arreglar. Esos son los riesgos que corre la industria. Además, el riesgo de que vos tenés normalmente un presupuesto. O sea, a mí me dicen hay que fabricar este equipo. Yo hago un presupuesto. O sea, me supongo que lo que voy a hacer voy a terminar ganando. No lo sé. Además estás vinculado a precios internacionales, a lo que pasa con una guerra. Totalmente. ¿No? Tenés Fíjate, muchas variables. Exactamente. Y además de eso, después vos tenés una tasa de seguridad e higiene que te cobra el 1%. ¿Sí? ¿Y el 1% de qué? De mi facturación. Ahora, ¿yo gané o perdí? No importa. No importa. La facturación te lo cobran. Sí. Exactamente. Sí, o sea, sí. si perdí, pago el 1%. Y si gané, pago el 1%. Ahí está la Tiene que reforma ser, tributaria. por eso la reforma tributaria. ¿Por qué ingreso bruto? Lo mismo. Se va sumando. Exactamente lo mismo. Y bueno, ahora la idea un poco que plantea nuestro presidente, que es Martín Rapalini, es el reintegro, digamos, en ganancia, si vos esa ganancia la reinvertís en la compra de una máquina. O sea, eso, digamos, no tener que pagar, como tuvimos que pagar ganancias, anticipo de ganancias, sin saber si vas a ganar o no vas a ganar. Son los pequeños problemas que tiene la industria en Argentina. Hugo, para terminar, te agradecemos primero el espacio y el tiempo. ¿Y qué consejo le podrías dar a esa persona que quiere invertir en la industria, a esa persona inversora que querría invertir en la industria, pero que no se anima, que todavía no termina de conocer, porque a veces te nota una persona apasionada por lo que haces? ¿Qué consejo le podrías dar para que apuesten a la industria argentina? Mira, aconsejo, o sea, esto es intentar aconsejar a una persona que le puede ir bien como le puede ir mal, ¿no? Evidentemente. Yo, por ejemplo, si vos me dijeras, mirá, acá lo ideal es ir a monedas virtuales, ¿sí? O sea, recibiste un pago muy importante, ponerle en tal moneda que va a explotar. Y de repente, bueno, sucedió hace poco, ¿no? Te encontrás con que no te dio ningún resultado. Yo lo que digo es,
que aquel que quiere llevar adelante una industria tiene que tener el espíritu de llevarlo adelante. O sea, es como el comerciante que tiene que abrir todos los días a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y tiene que cerrar a las 10 de la noche, y bueno, evidentemente... Ante cualquier escenario, digamos, hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante, no tenés alternativa. No te da... Vos imaginate que yo tengo 73 años y estoy jubilado. Y yo de jubilación cobro 350.000 pesos, 360... No existe directamente porque tengo solamente en medicamentos, ya a los 73 te das cuenta, ¿no? Pero solamente en medicamentos tengo 150.000 pesos. Claro. Entonces, si yo no sigo, yo actualmente sigo yendo todas las mañanas 4 horas a mi fábrica y después a la tarde estoy en mi casa, pero estoy pendiente, estoy como el nuevo estilo de el trabajar en casa, ¿no? El home office. El home office. Trabajar en casa es mucho más cómodo. Y a veces hasta las mismas empresas dicen, me conviene porque no tengo que tener oficina. No pago una oficina, no pago luz, no pago energía. Me conviene. Bueno, yo para mí, será que estoy hecho a la antigua, ¿no? Evidentemente, yo para mí hay que estar a pie de cañón, no hay alternativa. Y te puedo garantizar de que la gente que trabaja conmigo se siente más que cómoda. El solo hecho de ver que tiene una persona que al lado acompaña y que siempre les da consejos y que además les enseñamos permanentemente, porque muchas veces te dicen, vos lo que querés con la modificación laboral, con una nueva legislación laboral, es jorobar al empleado, pero para nada. Imagínate que nosotros fabricamos unos tanques en titanio que solamente se hace en Estados Unidos y bajo normas NASA. Ahí trabajamos bajo normas NASA. Esa persona que estuvo soldando esos tanques empezó a los 18 años con nosotros, hoy tiene casi 60. Y bueno, evidentemente no podés no querer a una persona así. O sea, de la familia. Pero es que una pyme es una familia. Claro. Guste o no guste, yo paso más tiempo pasé toda mi vida más tiempo con mis empleados que con mi señora. Sí, está claro. Y que con mis hijos. Bueno, hoy gracias a Dios tengo a mis hijos trabajando conmigo. Pero no se busca. Pareciera ser de que vivimos 2 siglos atrasados de el gran terrateniente con el látigo. No, para nada. Vos tenés que cumplir todas las normas, porque si no cumplís con todas las normas y además con todos los derechos de los trabajadores, que nadie le va a sacar, ninguno de nosotros, de los industriales pymes, y estoy seguro de que muchos de los industriales grandes también, para nada buscan sacar ventaja al operario. Es más, la industria creo que es la que mejor tiene los operarios, mejor pago tienen los operarios. Por eso, consejo es ir para adelante, no aflojarle y bueno, y tratar en lo posible de fundamentalmente enfrascarse en algo y decir, yo no puedo ir de fabricar zapatillas a tratar de, no sé, hacer camisas, por ejemplo. ¿Sí? El que hace camisas sabrá hacer camisas, hará pantalones, y el que hace zapatos irá a hacer zapatillas y bueno, y así. O sea, ese es el movimiento que vos podés darle a tu empresa. O sea, vos te podés correr para un lado o para el otro, y si no ir haciendo... yo te puedo comentar un tema. Nosotros en el año 91, una de las empresas de gases del aire nos invita a fabricar un evaporador para CO2. El CO2, en vez de estar a 200 bajo cero, está a 30 bajo cero. Y además es mucho más pesado para poder gasificar. ¿Qué pasa? Días de temperaturas de 20 grados se gasifica con un evaporador ambiental. Días de 4 o 5 grados no se gasifica. Y vamos al caso, el otro día casualmente estaba hablando con un muchacho, un ingeniero de Chile. Me decía el problema que ellos tienen con el suministro de CO2. Ellos no tienen, o sea, tienen muy poca capacidad de fabricación de CO2, porque no tienen
empresas petroleras, son muy pocas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa empresa petrolera necesitan el CO2 para fabricar Coca-Cola, para fabricar cerveza, o sea, todo lo que sea gaseoso, necesitan CO2. Bueno, no pueden comprar en Argentina, porque de repente el paso está cerrado y se pasa una semana cerrada. Y Coca-Cola, allá en Chile, consume aproximadamente 60.000 kilos por día de CO2. 60.000 kilos son 3 cisternas. Entonces, cuando tienen esas paradas de esas empresas petroleras, les pasa que no tienen CO2 y tienen que parar las plantas, ¿no? Bueno, nosotros fabricamos un equipo que gasifica ese CO2 con cualquier temperatura, porque le hicimos un sistema para que lo gasifique. Bueno, de esos equipos, hoy es el boom. Estoy vendiendo equipos, por eso hoy Inoxpa está volviendo a lo que fue en su momento un 20% de su facturación en exportaciones. ¿Por qué? Por esos equipos. Porque si fuera por los equipos de oxígeno, para oxígeno, no es tanto. ¿Por qué? Porque tenemos la competencia de Brasil, la competencia de China. Y claramente lo que se necesita es pasión. Vos lo escuchás hablar y... Escucharlo hablar da gusto, y aparte se nota que lo hacemos con mucha pasión. Claro. Así que Hugo, te agradecemos muchísimo el tiempo. No, para nada. La verdad que, como siempre decimos, da para hablar mucho rato más. Pero bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, a la gente le decimos que en breve vendremos con más capítulos de Modo Inversor. Gracias, Hugo. Gracias, no, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.